¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy, como todos los días en nuestro canal, de la Eurocopa en esta jornada 10. En este caso se definió el grupo A. Ya sabemos los dos primeros clasificados en forma de grupos, es decir, ya matemáticamente clasificados en forma definitiva. Estamos hablando de Italia con puntaje ideal y Gales como segundo. Muy cerquita, muy pegado quedó Suiza, que entonces queda a la espera de lo que pase con los otros terceros de los otros grupos para saber si va a poder seguir o no en el torneo. Pero vamos a ir desgranando partido a partido. Vamos a empezar entonces con el primero de los dos. Hay que recordar que estos dos partidos, como todos los que se definan ahora, hasta que termine esta fase de grupos y comiencen los octavos de final, todos los partidos de los grupos van a jugarse al mismo tiempo. Los dos partidos de cada grupo para que no haya ventajas deportivas, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo jugaron Italia contra Gales y Suiza contra Turquía. Pero vamos a empezar con el partido jugado en el Olímpico de Roma entre Italia y Gales. Italia, como era de esperar, porque ya tenía los 6 puntos en los partidos anteriores, jugó con un equipo prácticamente B. Hay solamente 4 jugadores que se repitieron del equipo que habitualmente presenta Roberto Mancini. En este caso el arquero Donnarumma, estamos hablando de Rafael Toloi, estamos hablando de esos jugadores nada más, es decir, pocos jugadores habituales, ¿no? Jorginho es otro de los jugadores que participó, Bonucci, el resto todos suplentes, que decir suplentes a estos jugadores, claro, estamos hablando de un Chiesa de la Juventus, estamos hablando de un Bernardeschi, estamos hablando de un Verratti, estamos hablando de un Pessina, especialmente Pessina, ahora les voy a contar por qué, un Bastoni, que también está acostumbrado a jugar en equipos grandes. Decir suplentes en Italia es solamente porque no son los que habitualmente juegan como titulares. Pero el conjunto italiano impuso rápidamente condiciones a un equipo galés preparado por Pace demasiado defensivo. Demasiado defensivo, yo creo que apostó mucho a la diferencia de gol con Suiza, es decir, como llegaban empatados en puntos, es decir, llegaba a Gales con la posibilidad de que si Suiza ganaba lo podía alcanzar, si perdía Gales, para mí habían anotado como que era posible perder con Italia, que era algo absolutamente lógico. Entonces Gales propuso un sistema defensivo para perder por lo menos posible si perdía, y fue lo que finalmente ocurrió, es decir, una derrota 1-0 que a Gales le sirve de todas maneras para clasificarse. Pero ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, llamó la atención que Moore, el grandote delantero de Gales, que siempre tuvo bastante incidencia en el andar del equipo, fue al banco de suplentes en este caso. Así que es un equipo que jugó con Ramsey un poco más atrasado, es decir, prácticamente sin un centro delantero y como siempre Bale y James tratando de ir por las puntas. ¿Por qué digo tratando de ir? Porque en este caso, a diferencia de los otros partidos, ni Bale ni James pudieron ni acercarse a los extremos. Ni acercarse. Italia no lo dejó en ningún momento. Un equipo italiano que si uno se olvidaba de los apellidos y miraba directamente las camisetas y cómo estaban colocadas, era casi el mismo de siempre. Es decir, una nueva ventaja para Italia o una nueva cualidad para Italia es que no se nota si son titulares o suplentes en el andamiaje del equipo, en cómo funciona. Realmente muy bien, con un gran Pessina. Ustedes se acuerdan que en el video de ayer que ustedes pueden ver aquí, hablamos de Gosens, el jugador de Alemania de tanto éxito contra Portugal, que fueron las figuras del partido. Ahora estamos hablando de Pessina, otra de las figuras, o la figura del partido contra Gales, otro jugador del Atalanta, igual que Gosens. Es decir, fíjense la incidencia que está teniendo el Atalanta en estos últimos tiempos, ¿no? El Atalanta de Gasperini, realmente espectacular. Todos los jugadores del Atalanta están en casi todas las selecciones y casi todos son figuras en todas partes. E incluso hasta en la Argentina, Cuti Romero, ¿no? Todos los jugadores del Atalanta tienen éxito en todas partes. Bueno, en este caso Pessina no solamente fue el autor de un bonito gol a la salida de un tiro libre de Verratti. Traten de ver este gol, más que nada para ver cómo se puede construir un tiro libre con total rapidez. Un pase corto de Verratti hacia la derecha y un remate seco que saca Pessina contra el palo, imposible atajar para Ward, que es un muy buen arquero de Gales, pero en este caso no llegó. Y Pessina tuvo otra situación también de gol, que también sacó Ward muy cerquita, y otra que pasó al lado del palo. Es decir que Pessina fue el jugador de más peso en un equipo italiano bastante fuerte, pese a ser el equipo B, con algunos jugadores que, bueno, tienen que tener más rodaje, como es el caso de Belotti, el caso de Bernardeschi, pero que si tienen posibilidades de jugar, realmente pueden hacer estragos. Muy bien Italia, clasificándose con puntaje ideal, con los 9 puntos,
y Gales, que logra por la diferencia de gol, atento siempre al partido Suiza-Turquía, en el segundo lugar de la tabla. El segundo partido, jugado en Bakú, Suiza salió teniendo que sacar una diferencia de gol y dependiendo de lo que pasara en el Olímpico de Roma, donde pretendía y donde buscaba que Gales perdiera por la mayor cantidad de goles frente a Italia, por el tema de alcanzar el segundo puesto, porque el tercero depende de otros equipos. Entonces, bueno, con esto Suiza salió con un planteo por parte de su entrenador Petkovic mucho más ofensivo que habitualmente. Es decir, en este caso, ni Ricardo Rodríguez ni Mbabu por los costados, sino Wilmer y Suber, jugadores mucho más ofensivos, y en el medio, como siempre, Freuler y Xhaka, ¿no? Que son los que manejan un poco el hilo del equipo, con Shaqiri, por supuesto, siempre como enganche, y después Seferovic arriba con Embolo. Este es el clásico esquema del medio para arriba de Suiza, pero la diferencia estuvo en los costados, con jugadores más dúctiles, buscando llegar a posición de gol muchas más veces en lo posible. Era lo que necesitaba Suiza. Sin embargo, sorprendió un Turquía que venía con 0 puntos y prácticamente eliminado, casi sin chances de nada. Sin embargo, sorprende Turquía porque rápidamente domina el partido ampliamente, un partido buenísimo. Casi diría que si no es por la diferencia que hubo entre los dos, porque Turquía estaba casi eliminado, yo diría que fue el partido más atractivo de la Eurocopa hasta ahora. El de más calidad, el de Portugal-Alemania, pero el partido más atractivo, el partido que tuvo más situaciones de gol, más ritmo, fue el partido de hoy entre Suiza y Turquía. Realmente espectacular, cantidad de situaciones de llegadas con dos arqueros espectaculares. No se pierdan si pueden el remate de los 43 minutos del primer tiempo de Muldur, que sacó el gran Sommer del Borussia Mönchengladbach, pero gran Sommer, gran arquero suizo Sommer, realmente espectacular. Le sacó no menos de 4 remates a Muldur, uno mejor que el otro, y lo mismo Uğurcan, el arquero turco, que realmente sacó 2 o 3 remates, uno a Shaqiri realmente espectacular también, otro a Embolo. Bueno, muy bien los dos arqueros. Entonces decía, cuando Turquía parecía que dominaba el partido, los primeros minutos salió con un gran ímpetu, muy bien Yilmaz, el veterano Yilmaz, siempre pivotando, tratando de hacer jugar con los demás compañeros, con Under, que también tuvo un buen partido. Llegó el gol inesperado porque le pega muy bien Seferovic, casi de media distancia, un poquito más adelante que media distancia. Con ese 1-0 cambia las cosas, se desmorona Turquía, que lógicamente trataba de irse con más honores después de haber perdido los 2 primeros partidos, y se pone en desventaja otra vez, y ahí el partido se hace ida y vuelta. Realmente espectacular, como decía, ¿no? Un Muldur que se fue muy bien al ataque, siendo un jugador que juega por la banda, muy bien realmente, con 4 remates casi perfectos, todos sacados por el arquero Sommer. Del otro lado también llegadas permanentes. Llega después el segundo gol por parte de Shaqiri, que es una obra de arte. Shaqiri es un gran jugador. Siempre me pregunto por qué tiene tan poco lugar en el Liverpool. No digo que sea titular, pero por qué Klopp cuenta tan poco con él, ¿no? Tiene muy pocos minutos en el año. Shaqiri juega muy poco, cuando entra son pocos minutos, y cuando juega con su selección demuestra la calidad que tiene este jugador. Un golazo de Shaqiri para el 2-0. Después hay un descuento por parte de un jugador raro como Cabesi, porque Cabesi prácticamente no tocó la pelota en todo el partido, y sin embargo saca un remate que, fíjense ustedes, es la única vez que pudo vencer Turquía a Sommer, y lo hizo a través de un jugador que casi no tocó la pelota como Cabesi, con otro gran remate de media distancia. Pero después llega un contragolpe a velocidad y otra gran definición de Shaqiri. No tan buen gol como el otro que les dije, pero también un gol de muchísima calidad. Un gran partido con no menos de 12-13 situaciones de gol para ambos lados. Un poco mejor Suiza, por supuesto, de más calidad, pero bien Turquía. Yo creo que más allá de que no sacó ningún punto en el torneo, me parece que el mejor partido que hizo fue este último frente a Suiza. Se va para mí de pie, porque realmente cumplió por lo menos en el último partido, y no ganó porque el otro equipo fue todavía superior. Como les decía, ida y vuelta, gran ritmo, mucha calidad, excelentes remates y 2 grandes arqueros. Espero que les haya gustado este video, les pido que lo compartan, que pongan me gusta como siempre acá abajo, y no olviden suscribirse. Hasta mañana.